A nombre del Sistema Universitario Ana G. Méndez y de la Universidad del Turabo, y por supuesto de la Biblioteca Museo Gobernador Pedro Rosselló, le damos la bienvenida a la presentación del último libro del doctor Pedro Rosselló, digo el más reciente, no el último, porque sabemos que vienen más. Lo califico como el más reciente entonces, ya que además de haber publicado múltiples artículos en revistas científicas y profesionales, el doctor Rosselló también es autor de varios libros y monografías, y estoy segura que coincidirán conmigo en que todos esperamos con ansias el segundo tomo de su autobiografía, que lleva por título A mi manera. En esta nueva obra, el doctor Rosselló aplica las lecciones que la historia del colonialismo nos ha provisto durante milenios para examinar a fondo los elementos que han fomentado las relaciones coloniales desde el comienzo de la historia del ser humano. La presentación de esta noche estará a cargo del honorable juez del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, el honorable Gustavo Gelpi, un estudioso de los casos insulares y de la situación de los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico y otros territorios. Agradecemos la invitación a esta actividad. Al igual que en ocasiones anteriores, reafirmamos nuestro compromiso de respaldar las iniciativas que inviten al diálogo y elevar la discusión de los asuntos públicos que afectan al país. Felicitamos al doctor Rosselló en la presentación de su nuevo libro, El último enclave del colonialismo, y esperamos que el mismo fomente el diálogo y propicie el espacio para el análisis entre los diversos sectores. Expresamos nuestro agradecimiento por confiar en el Sistema Universitario Ana G. Méndez para mantener la memorabilia de sus años de gobierno en su biblioteca Museo Gobernador Pedro Rosselló, ubicada en la Universidad del Turabo en Gurabo. Los invitamos a todos a visitarla y a ser parte de las actividades que allí se realizan. Continúa escribiendo activamente y a la vez está concluyendo ese libro y está concluyendo una tesis doctoral en la universidad. Este hombre no se cansa, yo digo. Es que casualmente mañana tenemos una reunión de su tesis doctoral y hoy está presentando el libro, o sea, es un privilegio. De verdad que es un privilegio, ¿verdad?, el que podamos tener aquí la oportunidad de presentar un libro que para el país es importante. Es importante porque es la posición no solamente de una persona con una experiencia gubernamental, sino que además está activamente ahora desde los asuntos académicos, desde la academia universitaria, pensando el país y tratando de ver cómo, en cierta manera, el país sale de su acorralamiento, ¿verdad?, de este momento, ¿verdad?, un poco difícil. Para mí, como rector de la universidad, pues ha sido una experiencia muy hermosa dentro de la universidad porque el doctor Rosselló se ha integrado de una manera muy afable con todo el mundo y todos los estudiantes participan activamente de sus actividades y son actividades muy recurrentes. Así que eso ha permitido, yo creo, que refrescar al doctor Rosselló, estoy seguro, porque hay muchos jóvenes estudiantes que están continuamente en sus actividades, sino que además para otras personas que hemos estado en otras labores que no son políticas, pues para nosotros realmente es un verdadero honor que pueda haber esas transiciones, eso que llaman crossover, ¿verdad?, entre la academia y los asuntos políticos. Mi felicitación al doctor Rosselló, a su familia, que estoy seguro que todos estamos contentos con la presentación de este nuevo libro. Muchas gracias. La trayectoria del doctor Pedro Rosselló como gobernador de Puerto Rico por 2 cuatrenios, más sus múltiples aportaciones desde aquel entonces y antes, podemos decir también, hasta el presente, al pensamiento académico en cuanto al tema del estatus político de Puerto Rico, abarcan parte significante de los muchos temas que yo, como Procurador General, litigué en los foros judiciales de Puerto Rico y de Estados Unidos. Más aún, son temas los cuales yo, hoy en día, como jurista, veo con mucha frecuencia en litigios que llegan ante mí. La segunda razón de esta presentación es que el libro, compártanse o no sus conclusiones, y yo creo que de los que estamos aquí, el 99.9 vamos a estar de acuerdo con las conclusiones, pero yo como juez técnicamente no puedo hacerlo, pero como del punto de vista académico,
El libro encierra lecciones importantes para todos, tales como independencia de criterio, rigor de análisis, profundidad de investigación y la importancia del tema que aborda la obra. Para todos nosotros como puertorriqueños es importantísimo conocer las diferentes visiones sobre el estatus político de Puerto Rico, incluyendo la del libro que hoy aquí presentamos. Antes de continuar con el libro per se, es importante hacerle unos apuntes de rigor sobre los comentarios que han de seguir. Lo que aquí les hablaré a continuación no debe interpretarse de ninguna manera como la posición oficial del Tribunal Federal ni de ninguno de sus jueces. De yo tener un futuro asunto relacionado al estatus de Puerto Rico ante mi consideración, resolveré el mismo analizando únicamente la controversia ante mí a la luz del derecho aplicable. Además, dado mi carácter de juez, mis comentarios no deben tomarse de forma política alguna y claramente les digo que no estaré aquí apoyando o rebatiendo las respectivas posiciones del doctor Rosselló, ni tampoco de ninguna persona de ideas divergentes. Lo que les vengo a hablar lo hago pues únicamente desde el púlpito académico, histórico, legal. Bueno, el tema del libro del doctor Rosselló a presentarse hoy, el último enclave del colonialismo, es uno cual fue previamente estudiado y analizado de manera responsable, académica y elocuente hace casi 20 años por el juez presidente retirado de nuestro Tribunal Supremo, don José Trías Monge, que descanse en paz. En aquella obra, Puerto Rico, The Trials of the Oldest Colony in the World, Trías Monge nos resume la controversia de la siguiente manera, y se la cito en inglés. The United States has been the champion of liberty in the Caribbean and other areas. How is it possible that Puerto Rico has been kept, in spite of its constant clamor for greater freedoms, as one of the few remaining colonies in the world, a source of unending embarrassment in the yearly debates on decolonization matters at the United Nations? Why is this chugging along with a severely outdated economic model, and why is it lagging to such a degree in political freedoms? En su nueva obra, el doctor Rosselló llega a similar conclusión. Sin embargo, la obra del juez Trías Monge parte de una visión jurídico-histórico-legal, mientras la del gobernador Rosselló que nos presenta hoy es una visión novel, no limitada al ámbito puramente legal. Por no ser abogado, juez o catedrático de Derecho, que yo creo que es algo bueno a veces, le da un interesante y novel enfoque al asunto del colonialismo en Puerto Rico, el cual añade una perspectiva dinámica de estudio al ya bien conocido análisis de don Pepe Trías Monge. Posiblemente el hecho de que su entrenamiento profesional es en medicina explica por qué el doctor Rosselló en esta obra no se limita en su análisis a los actos del Congreso hacia Puerto Rico ni las decisiones de los tribunales federales sobre el estatus de Puerto Rico. Tampoco se limita a la política partidista local, la cual, como veremos en su análisis, fomenta más aún el colonialismo. Esta perspectiva del doctor Rosselló es valiosa, pues podemos ver el asunto desde un panorama nunca antes apreciado. Un ejemplo de esto lo viví yo en el año 2000, cuando fui procurador general. Resulta que en aquel entonces el ciudadano americano residente de Aguadilla, o como él dice, Aguadilla, don Gregorio Igartúa, que se encuentra hoy aquí, había instado una segunda acción contra el tío Sam por el derecho al voto presidencial. A su vez, el juez federal Jaime Piera había resuelto que dicho derecho nos cobijaba a los residentes en Puerto Rico. A instancias del gobernador Rosselló, intervine en el pleito contra Estados Unidos a nombre del gobierno de Puerto Rico y llegó el momento que el gobierno federal apeló y nos tocaba argumentar en Boston. Acuerdo como hoy que me presenté en Fortaleza a discutir el asunto con él. Mi análisis jurídico incuestionablemente llevaba a la conclusión de que no teníamos argumento válido para defender el caso. Sin embargo, en aquel entonces el doctor Rosselló, con su visión hipocrática, y digo hipocrática, que no lo confundan con hipocrítica, hipocrática de médico, me convenció que no podía estancarme en el derecho vigente y estático. Me dijo, y cito, y no me olvido esas palabras nunca, soy médico y si un paciente se está muriendo frente a mí, lo trato de salvar, aun cuando mi entrenamiento y experiencia me dicen que no sobrevivirá. Y con esas palabras inspiradoras, procedimos a presentar en el caso de Igartúa y luego en el de Romeo, que también era del voto presidencial, el argumento, no puramente legal, pero un argumento histórico, que la historia, más que el derecho, ahora estaba de nuestro lado para contrarrestar el asunto colonialista de no poder votar por nuestro presidente. No ganamos la guerra en aquel momento, pero sí en parte las batallas, así creando conciencia nacional del asunto, cual hoy nuevamente sale a luz aquí en este libro. Tal análisis histórico es lo que hace el doctor Rosselló
que el libro, El último enclave del colonialismo, cree conciencia del asunto, mientras a su vez el libro aboga por el fin de la última gran colonia en el mundo moderno. Muchas gracias a todos por su presencia. Quiero comenzar agradeciendo al juez El Pi. Primero felicitándolo por la exposición con el rigor académico, señor rector, que se requiere, y también que haya tenido que leer el libro. En términos que conocen aquí los jueces y las juezas y los juristas, eso se llama cruel and unusual punishment. Así que lo agradezco doblemente por ser tan generoso en su exposición y también por no haber ni siquiera intimado cuál es su posición sobre estos asuntos del estatus. Se ha mantenido totalmente neutral. Pero quiero agradecer también a todos ustedes que han venido a acompañarnos en el lanzamiento de este libro. Veo buenos amigos, compañeros en varias etapas de mi vida, en las etapas políticas, en las etapas académicas. Tengo que hacer una confesión. Viendo tantos políticos exitosos aquí, líderes políticos, que yo soy un político en remisión. Está un poquito como una adicción, en recuperación, político en recuperación, pero tengo que decir que eso me ha dado una oportunidad de mirar las cosas desde otra perspectiva y a lo mejor haciéndole un cuento de un profesor en la ciudad de Boston que caminaba todos los días al margen del río Charles, pensando, leyendo uno que otro libro, y en uno de esos días pasaba y vio que una persona se estaba ahogando en el río Charles, y un señor que está en la orilla se lanza a salvarlo, y va y llega hasta el medio del río y saca a la persona, y tan pronto está en la orilla, mira y ve que hay otra persona que está en el medio del río ahogándose de nuevo y se tira nuevamente a salvarlo y lo hace exitosamente y vuelve. Pero entonces hay una tercera persona que está ahogándose y de nuevo se lanza, lo salva. Profesor que está pasando por allí lo ve y el Señor le dice jadeante: oiga, ayúdeme que se están ahogando estas personas y hay una hora allí. El profesor lo mira, hace así en la barbilla como hacen los profesores, así, y le dice: no, yo voy a ayudar mejor, yo voy a seguir río arriba para ver por qué es que se está cayendo tanta gente al río. Y un tanto me siento así, sin querer ofender a nadie. Un amigo me dijo que en la transición que hice al terminar mis funciones públicas, había cambiado de un campo, la política, que había mucha acción, poco pensamiento, a uno que hay poca acción y mucho pensamiento. Y ese balance es el que trato de lograr cuando me propongo hacer esta exposición que se hace en el libro. Reconozco que puede ser un poquito exagerado. De hecho, Maga me dijo que cuando yo le empecé a hablar que iba a comenzar el libro hablando de la historia del universo y la historia de nuestro sistema solar y las galaxias, y me dice: ¿no crees que eso es un poquito exagerado? En mi casa no tengo tanto apoyo como tenía antes. Pero tomándome esa libertad, sí lo que aspiraba era poder enfocar esto con una amplitud
más amplia, a lo mejor no tan profunda, pero más amplia, una amplitud. Que viéramos que esto que llamamos aquí el colonialismo es un fenómeno humano, que ha existido a través de la historia de ese ser humano. Y por eso ponerlo en perspectiva de una serie de historias, historia del universo, historia de nuestro planeta específicamente, historia de cómo se desarrolla la vida en nuestro planeta y cómo se desarrolla esa historia del hombre, del ser humano, que va evolucionando de la manera que se organiza socialmente, de lo que inicialmente eran grupos nómadas, tribus, asentamientos agrícolas, después organizaciones cada vez más complejas, y que surge de esta organización humana lo que ha sido un acompañante a través de la historia del ser humano, que es el colonialismo, que como se dijo aquí, como dijo el distinguido juez, es una relación asimétrica, diferentes niveles. Y eso trato de analizarlo a través de mirar lo que también puede verse exagerado, mirando civilizaciones antiguas, los egipcios, civilización de los chinos, civilizaciones que van cambiando pero con un carácter recurrente de dominación por los más poderosos sobre algunos que son menos poderosos. Pero el carácter de ese colonialismo cambia y los imperios iniciales de los romanos, los imperios subsiguientes, siempre tenían un componente muy diferente al que se refiere al colonialismo moderno, que es el que nos atañe más directamente, que surge, como dijo el distinguido juez, de esas naciones-estados, que es un concepto nuevo también, que surge de la Edad Media, esas naciones-estados que entonces colonizan y dominan a otros territorios. Eso llega a un ápice. Y yo quiero a lo mejor referirme a la portada del libro, porque quise también que simbólicamente pudiéramos ver qué es lo que estamos tratando de comunicar. Pueden visualizar un mundo en la parte superior donde básicamente toda la superficie terráquea estaba organizada de manera colonial, colonizados y colonizadores. Casi toda la superficie del planeta. En esos momentos, esa estrella que se ve allí tuvo históricamente dos metrópolis, una el Imperio Español y una subsiguientemente el Imperio Americano. El mundo ha cambiado. Dos olas de descolonización, como muy bien describió el juez El Pi. En el siglo XIX mayormente, la descolonización de los continentes americanos, norte, sur, Centroamérica, el Caribe, ocurre en ese siglo. En el siglo XX viene una segunda ola descolonizadora que en esencia elimina el colonialismo en los continentes de África y de Asia. Y terminamos ya, a finales del siglo XX, con esencia de unos remanentes, yo le he querido llamar enclave del colonialismo. ¿Y por qué Puerto Rico es el último enclave? Porque, como también dijo el juez, somos los de más población y más territorio. En esencia representamos ese último enclave del colonialismo. Mirando esa historia, quise ver si podía destilar, identificar unos elementos que nos pudieran describir cómo primero se establece esa relación asimétrica de poder colonial y a lo mejor a través de los movimientos de descolonización, qué factores inciden para que se permita la descolonización de esos territorios.
Así es que mirando esto desde una perspectiva, diríamos, global, queríamos ver si podíamos identificar algo para nuestro caso en específico. A base de esto, traté de definir específicamente cuáles son esos elementos que podemos identificar aquí en Puerto Rico y cuáles, si algunos, son las señales que nos permiten llegar a alguna conclusión sobre la supervivencia o la longevidad de la colonia remanente. Basado en eso, entonces llego a una conclusión. Es la mía. Cada uno de ustedes tendrá que tomar su propia conclusión. Me alegro que el juez no haya tomado ninguna, porque ha mantenido su postura judicial correcta. Pero sí, el libro lo que pretende es poner todos los elementos para que cada cual pueda llegar a su propia conclusión. No escondiéndome, sino también expresando mi conclusión, que es que basado en todos estos elementos y todas estas señales, definitivamente estamos llegando al fin de la colonia, del último enclave del colonialismo. Muchas gracias.